Después de 13 años se aprueba la nueva reforma de la Ley de Extranjería. Hemos aprobado en el Consejo de Ministros el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería. España reconoce la necesidad de los migrantes, pero ¿qué dice exactamente la reforma? ¿Beneficia a los extranjeros o reduce sus posibilidades? Y yo creo que los inmigrantes son una muy buena oportunidad para, hacer crecer nuestra población y sobre todo sostener lo que es nuestra sociedad del bienestar. Tanto la situación de asilo es incompatible totalmente con cualquiera de estos arraigos. Hay una ventaja significativa que es respecto a la posibilidad de poder regularizarse 2 años, a veces 3 años si hace mucho. Bienvenidos a El Extranjero, un podcast donde trataremos información veraz de actualidad y de muchísimo interés tanto para extranjeros y para la sociedad española. Mi nombre es Marcela Herrera y en este primer episodio vamos a hablar de un tema muy importante, el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería y saber cómo afecta a los extranjeros, a las empresas y en general a toda la sociedad española. Y por supuesto contamos con un invitado de primer nivel, experto en extranjería y en derecho penal. Un placer tenerte con nosotros, Hamza Al-Yabili, bienvenido. Es un placer también estar hoy aquí contigo. Me encanta la labor que podáis realizar dando voz a los extranjeros, pero bueno, todo esto, como bien has dicho, no solamente va a afectar a los extranjeros, sino también a las empresas y a la economía de España en particular. Entonces, es un placer estar aquí para poder informar a los extranjeros y a todas las personas que estén interesadas sobre esta nueva reforma de la Ley de Extranjería. Por supuesto, Hamza, tú lo has dicho, estamos para informar sobre todo a la comunidad extranjera y sin más preámbulo vamos a entrar en el tema que tenemos para iniciar en este primer podcast, la nueva reforma de la Ley de Extranjería. Muchísimos cambios, situaciones que a lo mejor nos esperábamos, que al final no es así. A ver, una noticia muy sonada en 2024, al final resulta que se aplicará hasta 2025, pero también algunas de las situaciones que han mencionado que específicamente no es lo que esperábamos, a decirlo de forma general. Para luego ir entrando pues, a fondo y desglosando puntos claves. ¿En qué consiste la nueva reforma de la Ley de Extranjería? Bueno, a ver, es cierto, ha sorprendido a todos y no ha dejado indiferente a nadie todo esto, todos los cambios que se han producido en esta nueva reforma. Lo que se ha reformado ha sido el reglamento, no la ley orgánica, sino el reglamento que desarrolla y que regula esa ley orgánica de los derechos de los extranjeros en España. Y bueno, no ha dejado indiferente a nadie básicamente porque pensábamos que habría una regularización masiva después de una petición por parte de la sociedad española y extranjera. Al final no se ha llevado a cabo. Esperábamos también esta reforma para este año 2024, parece ser que se va a postergar hasta el 20 de mayo de 2025 y por otra parte va a afectar, igual que ha habido ventajas, ha perjudicado sobre todo a un colectivo muy en concreto que son los solicitantes de asilo. Bien, tú lo decías, una regularización masiva. Yo creo que eso era lo que la mayoría de la gente se esperaba, porque también a nivel de llamar la atención, pues si lo ves en un informativo o lo lees en un periódico, por supuesto, dices más de 500.000 personas ya van a contar con un permiso de residencia, muchos contaban con eso, esperando requisitos para ya poder implementarlo. No resulta ser así. Efectivamente, entonces al final no se ha podido llevar a cabo, no está ni siquiera en el reglamento y esta regularización yo creo que o se hará esperar o ni siquiera se llevará a cabo como ha habido en anteriores periodos. Todo esto hay que decirlo que si bien afecta a los extranjeros, al final es una petición también por parte de la sociedad española que exige, ¿no?, la regularización de muchos de los extranjeros inmigrantes aquí irregulares en España y por tanto, bueno, pues no solamente es una demanda de los propios extranjeros, sino también de las propias empresas y la economía en este país. Claro, porque esto no solo lo piensas a modo individual, también está el tema de las empresas, está de las contrataciones en su país, contratación en origen, y al final pues es algo general, ¿no? Sí, efectivamente, todo lo que trata la inmigración, todo tiene que ver con la economía de los países, en este caso desarrollados, que es donde van a migrar las personas, ¿no?, de esos países en vías de desarrollo o que están en peor situación. Entonces, básicamente la inmigración siempre es como un grifo, ¿no?, que se abre cuando la economía lo necesita y se cierra pues cuando los países que normalmente reciben estos inmigrantes pues no pueden soportar esa mano de obra, no pueden soportar esa llegada. Y esto es un hilo conductor, Hamza, que bueno, al final hay muchísimas personas irregulares a día de hoy, por supuesto. Hay muchísimas personas que ya tienen su situación resuelta, que tienen un permiso de residencia, que incluso tienen nacionalidad española y demás. Por cifras generales,
Actualmente se notan muchísimo los cambios también porque hasta julio de 2024 aproximadamente 48,3 millones de personas que hay en España en general. Sí. Luego, pues la población migrante, por supuesto, ha ido en aumento y es una cantidad bastante notable. Y con estos cambios, pues la gente también ya queda un poco, ¿qué pasa ahora con mi vida? ¿Qué hago? ¿A qué me dedico? ¿Cómo trabajo y cómo subsisto? Y yo diría que cada vez más, no por nada, sino porque al final la natalidad en España, la tasa de natalidad es bastante baja. De hecho, nos piden, ¿no?, que aumentemos el número de nacimientos. Eso no se produce y yo creo que los inmigrantes son una muy buena oportunidad para, digamos, hacer crecer nuestra población y sobre todo sostener lo que es nuestra sociedad del bienestar y especialmente las pensiones que recogen una partida muy grande de los presupuestos del Estado. En conclusión, con este tema de las cifras y de la cantidad de extranjeros irregulares, casi 211.000 personas o un poco más que están en situación irregular, que están a la espera todavía de ver en qué situación me encuentro. Y con estos cambios de la reforma, por supuesto, entras también en incertidumbre. ¿A qué opciones puedo llegar? ¿Qué tipo de procesos puedo aplicar en mi caso? Claro, al final a los que más les preocupa, ¿no?, toda esta situación no es tanto a los españoles o a los extranjeros que ya tienen su permiso de residencia, aunque pueden tenerlo en cuenta pues para poder reagrupar a posibles familiares, ¿no?, sino sobre todo los que afecta o los que más les preocupan es a los extranjeros que están aquí en España en situación irregular y en la mayoría, vamos a dejarlo claro, trabajando seguramente o ganándose la vida de forma clandestina. Eso quiere decir que les afecta a ellos y por supuesto tienen un gran interés en que esta reforma pues se pueda llevar a cabo y puedan regularizar cuanto antes su situación. Y que además, pues también de otra cantidad de extranjeros que sí que ya están regularizados o que por lo menos están dentro de un proceso en el que se les permite trabajar, estar dados de alta, hay un 13,5% que ya están afiliados a la Seguridad Social. Pero volvemos a eso. Si soy solicitante de asilo, de alguna manera anteriormente me podían dar de alta, yo podía pues tener esa oportunidad de laborar en una empresa y también pues estar cotizando. Ahora ya cambia un poco esa situación. O tengo que renunciar si quiero luego aplicar a otro tipo de permiso. Claro, aquí hay que diferenciar el hecho de ser solicitante de asilo, no ha cambiado, ¿vale? Vas a poder trabajar a partir de los 6 meses, pero es cierto que se ha limitado mucho la opción de pasar de la situación de asilo a lo que es un permiso de residencia. ¿Tú qué piensas? ¿A quién benefician más estos cambios de la reforma de la ley de extranjería? Pues lógicamente sí a los extranjeros o también a las empresas y a toda esa mano de obra que se necesita en España. Evidentemente nos afecta a todos, ¿de acuerdo? Porque el hecho de que haya situaciones o personas aquí en España, pues si tienen un permiso no de trabajo, pues va a afectar, ¿no?, a la población en su conjunto. Afecta a las empresas que pueden contratar más mano de obra, especialmente necesitamos, y esto no lo digo yo, sino se dice en los informes consultivos, se dice que necesitamos mano de obra barata, no tanto cualificada, sino mano de obra barata. Por eso mismo vemos en los establecimientos y en los puestos de baja cualificación, en hostelería, empleados de hogar, donde el mayor colectivo, la mayor ocupación, así como en construcción, pues son de personas extranjeras. Efectivamente, la población extranjera supone un grueso muy importante en el conjunto de la población española, hay un 15%, como has dicho, no tenía esos datos, y bueno, dentro de esta población, a los que les va a interesar, por supuesto, esta reforma, dado que van a poder ver cómo renovar sus permisos de residencia o cómo poder reagrupar a posibles familiares, lo que hay que estar sobre todo es a las personas que están aquí en situación de inmigración o en situación irregular aquí en España. Que son aproximadamente 211.000 personas que todavía están de forma irregular, que están a la espera. Sí, tampoco tenía esos datos, pero efectivamente parece ser que hay unos 200, como mucho 300.000 personas en situación irregular y son a ellas las que va a afectar sobre todo esta población. No es tanto si tenemos en cuenta los 48 millones de personas que estamos viviendo hoy día en España, pero sí es importante que ellas tengan o esas personas puedan obtener sus derechos y por supuesto con un permiso de residencia y trabajo, que es lo que les va a permitir establecerse e integrarse favorablemente en España. Ahora vamos a entrar un poco más a fondo, que dentro de la nueva reforma de la ley de extranjería, el tema del arraigo. También yo creo que pues la mayoría de extranjeros que están en proceso o que igual quieren aplicar para un permiso de residencia, por lo menos han escuchado pues el arraigo familiar, el arraigo social, etcétera.
¿Hay cambios con esto? ¿Cuáles son los más importantes que podrías mencionarnos ahora mismo de lo que se va a tomar ya en cuenta a partir de mayo de 2025? Sí, bueno, los arraigos han cambiado drásticamente y en este caso para bien, salvo para un colectivo muy concreto que son los solicitantes de asilo, ¿vale? Hemos pasado de 4 arraigos a 5 que va a haber ahora, que es el arraigo de segunda oportunidad, el arraigo sociolaboral, el arraigo socioformativo, el arraigo social y el arraigo familiar. En todas estas situaciones ha habido cambios, pero la principal ventaja es que se han pasado de regularizar de 3 años a 2 años solamente con contar con un permiso o con una oferta de trabajo. Bien, entonces, para puntualizar, estos cambios, pues además de que han implementado nuevos tipos de permiso de residencia, algunos se han modificado, es un poco similar al que tenemos anteriormente, pero en forma general, cambios de la nueva reforma de la Ley de Extranjería. Vale, pues lo podríamos resumir en los siguientes. Posibilidad de regularizarse a los 2 años con los nuevos arraigos que hay. Eso es bueno ya, ¿no? Eso es bueno, sí, desde luego. La situación de incompatibilidad con el asilo y entre el asilo y el resto de permisos de residencia, es decir, el asilo para las personas que quieran pasar a un permiso de residencia va a ser mucho más complicado, incluso no se va a tener en cuenta el tiempo que has estado como solicitante de protección internacional para el tiempo de permanencia que se necesita para otros tipos de residencia, así como los arraigos. La posibilidad o la existencia de antecedentes policiales como un motivo de denegación, esto ya se venía aplicando, pero entendemos que vulnera un poco la doctrina del Tribunal Supremo porque ya se dijo que los antecedentes policiales no son suficientes como para denegar un permiso de residencia. También ha habido cambios en lo que se aplica a los familiares de españoles, donde va a haber un nuevo permiso de residencia, que es el Estatuto de Familiar de Español, con requisitos algunos más flexibles, por ejemplo, para los hijos mayores de 21 años, que ahora mismo no hay que acreditar que se vive a cargo, salvo cuando cumpla los 26 años, así como otro tipo de cambios. También ahí es muy bueno el hecho de que las personas o los familiares de españoles van a poder solicitar el permiso de residencia estando desde España por el propio familiar español. También el arraigo familiar se ha cambiado y ahora va a pasar para los familiares y padres de menores europeos aquí en España. Va a haber renovaciones o el mantenimiento de las renovaciones por 4 años, donde se van a permitir las renovaciones con un permiso más largo, ¿no?, de trabajo. También ha habido cambios en cuanto a los MENAs, ¿no?, a los conocidos como MENAs, a los menores no acompañados, a los que se va a tener en cuenta más la situación o el interés superior del menor, atendiendo a las doctrinas que tenemos y a los convenios en cuanto a la protección del menor. Por último, también podemos nombrar que los estudiantes va a haber más seguridad jurídica en cuanto a los permisos que se puedan establecer y va a permitir compatibilizar el permiso de trabajo con este visado de estudios. Entonces, bueno, todas estas situaciones podemos resumir en todas estas cuestiones, aunque luego podremos entrar en materia en cada uno de los cambios. Bien, ya hablando de estos cambios detalladamente con el tema de los arraigos, se incluyen algunos. ¿Cuáles serían las claves más puntuales en este caso, de lo que se incluye, los requisitos y demás? Sí, en primer lugar hemos pasado de 4 a 5 arraigos: el arraigo de segunda oportunidad, el arraigo sociolaboral, el arraigo socioformativo, el arraigo social y el arraigo familiar. Voy a empezar con el arraigo de segunda oportunidad, aquel en el que las personas cumpliendo 2 años en España pueden regularizarse. Para ello, los únicos requisitos son haber obtenido o haber sido titular de un permiso de residencia anterior y que se haya perdido por circunstancias ajenas a lo que serían los antecedentes penales o policiales. Vale, en este caso hay que tener en cuenta que para aplicar pues a un arraigo por segunda oportunidad no tiene que ser que he tenido un permiso anteriormente, pues también de un tipo de arraigo, precisamente por circunstancias excepcionales. Por decirte un ejemplo, pues a lo mejor si es una contratación en origen, me contrataron en mi país de origen, por las razones que sea, luego lo perdí, sí que podría aplicar a una segunda oportunidad en este caso. Sí, específicamente el arraigo de segunda oportunidad indica que las personas que después de 2 años estén en España, primer requisito, y que hayan sido titulares de un permiso de residencia, distinto de los permisos de residencia por circunstancias excepcionales, como pueden ser el arraigo. Es decir, una persona, por ejemplo, que haya sido titular de un permiso de residencia, que lleve 2 años y que lo haya perdido por X razones, ¿de acuerdo?, siempre que no hayan sido por motivos de orden público, de amenaza para el orden público, entonces podría regularizarse con este arraigo de segunda oportunidad. En la reforma se iba a incluir este arraigo de segunda oportunidad para los solicitantes de asilo. Finalmente no va a ser así, entonces los solicitantes de asilo, al no tener un permiso de residencia como tal, no van a poder regularizarse a través de este arraigo de segunda oportunidad.
Bien, pues ahora que pasamos del arraigo de segunda oportunidad, si te parece bien, el arraigo sociolaboral. ¿A qué se refiere? El arraigo sociolaboral es lo que hoy conocemos como el arraigo social. Es decir, ahora mismo, antes de la reforma, como está establecido hoy que estamos haciendo este podcast, ¿no? Antes de todavía en 2024, tenemos el arraigo social que es como, digamos, el permiso estrella. ¿Por qué digo esto? Porque es como el permiso con el que la mayoría de los extranjeros que están en España se regularizan. Normalmente un extranjero cuando viene aquí en España y se queda en situación irregular, tiene que esperar 3 años para poder regularizarse y normalmente, contando con una oferta de trabajo y con un informe de arraigo, puede regularizarse a través de lo que es hoy el arraigo social. Todo esto va a pasar a lo que se llama el arraigo sociolaboral, que es el que me estás explicando y con el que va a estar establecido con la nueva reforma, que va a ser a partir de los 2 años. Muy bien, entonces, para puntualizar, arraigo social que está actualmente 2024, antes de que se tome en cuenta la reforma y demás, es lo que pasará a ser en 2025 sociolaboral. Eso es, Como eso más es. claro. Con Ahora ciertos bien, matices. Bien, entonces, ¿cómo queda establecido en cuanto a los requisitos que se van a solicitar para el socio laboral? El arraigo sociolaboral ahora van a ser como mínimo de permanencia en España 2 años y con obtener o con tener una oferta de trabajo que al menos sea de 20 horas semanales, es posible obtener este permiso de residencia por arraigo sociolaboral. Vale, entonces, de alguna manera, tanto como lo dices tú, es el proceso estrella, que muchas personas sí que se van a poder pues acoger a este tipo de permiso de residencia, que a lo mejor sí que cumplen con estos requisitos. Muy importante tener en cuenta, no se va a incluir un informe de arraigo, que eso también Sí, claro. para la gente es muy importante que lo sepan, un informe de integración, que luego también es un proceso que les lleva un poco más de tiempo en realizar la gestión, pero ya en sociolaboral no se va a tomar en cuenta. Ahora mismo, como he dicho antes, los únicos 2 requisitos es estar 2 años en España, en situación, en este caso, irregular, y luego tener una oferta de trabajo que sea de media jornada, 20 horas semanales. Ya no se pedirá informe de arraigo y ya tampoco se pide lo que es el contrato de trabajo de salario mínimo o jornada completa o de 30 horas, que es lo que se pedía anteriormente. En ese sentido, en el contrato, ¿con cuántas horas te va a permitir poder pedir un arraigo social? Con 20 horas va a ser suficiente siempre que sea superior o proporcional al salario mínimo. En este caso, si el salario mínimo en 2024 está establecido en 15.876, pues sería la mitad de ese importe. En el caso del arraigo social, ¿cuáles son los criterios que aplicarán en la nueva reforma? ¿Qué cambios, requisitos se tienen que tomar en cuenta? Sí, esta tercera residencia, el arraigo social, vamos a concretarlo en que los mismos 2 años de permanencia en España y luego la forma de obtenerlo, de solicitarlo, es a través de familiares residentes, extranjeros residentes en España. Es decir, un cónyuge familiar ascendiente, padre o madre o hijo, si acreditan los requisitos económicos, como por ejemplo estén trabajando aquí en España, puede solicitar este arraigo social. Eso sí, muy importante que estos medios económicos que acrediten los familiares lleguen al indicador del IPREM, que actualmente está en 7.200 euros anuales. Es decir, con una oferta a media jornada prácticamente tus familiares van a poder regularizarte. Esto es ¿para quién recomendamos este tipo de permiso de residencia? Pues para las personas que llevan 2 años que no han podido obtener una oferta de trabajo o que luego no vayan a hacer un curso, como explicaremos en el arraigo socioformativo. Entonces, si tienen familiares aquí en España, van a poder regularizarse. O también, si cuento con medios económicos propios, ¿puedo ir dentro de este arraigo social? Efectivamente, las personas que quieran emprender una actividad por cuenta propia, como autónomos, por ejemplo, pues pueden hacerlo a través de esta vía y no el arraigo sociolaboral, que se necesita una oferta de trabajo. Para hacer como un énfasis allí, el arraigo social actual que tenemos a fecha de hoy, 2024, cambia un poco a lo que es sociolaboral. Sí. Requisitos, pero un arraigo social, por supuesto, que se mantiene siempre y cuando se cumplan pues otras circunstancias. Claro, digamos que se han bifurcado, ¿de acuerdo? Entonces, para las personas que tienen una oferta de trabajo va a pasar el arraigo sociolaboral y para las personas que tienen familiares residentes en España tendrás que presentar el arraigo social que ha mantenido su nombre. Por supuesto. Ahora bien, ¿qué pasa con el actual arraigo para la formación? El arraigo para la formación ahora se va a pasar a llamar arraigo socioformativo. Prácticamente queda lo mismo, pero sí va a haber importantes cambios, especialmente en lo que se refiere a la matrícula, en los que ya hay que acreditar que ya estás matriculado en ese curso, ¿de acuerdo? Y por otra parte va a permitir trabajar hasta un máximo de 30 horas. Esa es muy buena noticia, pero vamos a puntualizar requisitos para el socio formativo. No va a cambiar en cuanto a la permanencia con 2 años,
de permanencia en España es posible solicitarlo. Adicionalmente se va a exigir el aportar la matrícula o el compromiso de matrícula, aunque hay una excepción que luego veremos. Y por otra parte, ya en este caso sí se pide el informe de arraigo, que es la entrevista con la trabajadora social del ayuntamiento de la comunidad autónoma, en el que tiene que aprobar que cumple los requisitos para poder solicitar esta residencia. En cuanto a las excepciones que mencionas, primero quiero que puntualicemos un poco el tema de los cursos. ¿Se van a mantener cursos CEPE? ¿Se pueden mantener posgrados, máster? ¿Todo esto sigue de alguna manera similar o van a haber algunos cambios que no se permitan ciertos cursos? En eso realmente va a ser muy similar, ¿de acuerdo? Los permisos, o sea, los cursos, los que se están autorizando ahora van a ser los mismos. Siempre, eso sí, tienen que estar enfocados hacia el empleo. Entonces, lo que deberíamos llamar es el arraigo para la formación para el empleo. No vale cualquier tipo de cursos, pero sí los cursos enfocados hacia el empleo, como pueden ser los cursos de posgrado después de acabar la carrera universitaria, cursos de formación profesional, certificados de profesionalidad, los de aptitud técnica o habilitación profesional. Todo este tipo de cursos no ha cambiado y van a seguir pudiéndose presentar. Además, en cuanto a lo del SEPE, muy bien que me lo hayas dicho, porque es la única excepción para no aportar la matrícula o el hecho de que estés ya matriculado. Y explico esta cuestión. En los cursos del SEPE, para poder acceder a ellos, tienes que haberte inscrito previamente como demandante de empleo en la oficina del INEM. En este caso, solamente puedes hacerlo cuando tienes la tarjeta de residencia en vigor. Efectivamente, un extranjero que quiere solicitar este permiso y poder acceder a ese curso no tiene ni siquiera el permiso concedido. Entonces, para el arraigo socioformativo, si aportas o quieres estudiar un curso del SEPE que esté subvencionado y gratuito, por tanto, para el interesado, puede aportar lo que es solamente con el compromiso. Para el resto de casos, eso sí, tienes que aportar ya la matrícula o el hecho de estar ya matriculado en esos cursos. Eso precisamente era el caso de excepcionalidad que mencionabas anteriormente, ya matriculado o cursando, que en el actual se aporta pues una vez que ya tienes esa concesión, pero aquí cambia, ya puedes estar realizando tus estudios directamente. Sí, solo para el SEPE y bueno, como decíamos antes, la verdad es que es una residencia muy buena para aquellos extranjeros que no encuentran una oferta de trabajo y poder obtener directamente un permiso de trabajo comprometiéndote o realizando un curso que además le va a venir bien pues para mejorar su cualificación laboral en España. Como opinión general, en el socioformativo, en base a tu experiencia, los cambios en su mayoría, pues en este sentido sí que son buenos. Sí, son buenos, cambian un poco los requisitos, como en este caso a aportar un informe de arraigo que antes no se pedía. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el arraigo familiar. También un arraigo que se toma en cuenta, que se realiza actualmente, pero tiene también algunos requisitos allí que hay que ponerle muchísima atención. Sí, en cuanto al arraigo familiar, hoy estaba establecido, antes de la reforma, está establecido para los familiares de españoles, es decir, para el padre o madre que de un menor en España, ¿no? Ahora mismo va a cambiar y van a ser solamente los que lo puedan solicitar los padres o madres, ¿no?, de personas de niños que sean europeos, no españoles, ¿de acuerdo? Porque para los españoles va a haber un estatuto de familiar de español, que si en otro podcast podemos hablar de ello, pues estaría encantado de hacerlo. ¿Qué requisitos se toman en cuenta en este arraigo familiar? ¿Crees que hay alguna mejora en cuanto a lo que van a solicitar? Mejora como tal no va a haber, o sea, esto directamente ha cambiado, los españoles o los familiares de españoles no lo van a poder solicitar, pero sí los familiares de europeos, es decir, aquel padre o madre de un menor europeo va a poder solicitar esta residencia, que además no va a permitir o no va a pedir o exigir un tiempo mínimo de permanencia, es decir, con estar a acreditar situación irregular, ya sea dentro de 3 meses, 6 meses, sin llegar a los 2 años, lo puede solicitar, y aparte, a diferencia de los otros arraigos que solamente habilitan por 1 año, en este caso va a permitir obtener un permiso de residencia por 5 años. Ya nos has hablado, pues haciendo énfasis en los requisitos de cada uno de estos arraigos, con los cambios que ahora ya no son 4, son 5 arraigos: arraigo de segunda oportunidad, arraigo social, sociolaboral, socioformativo y arraigo familiar. Pero vamos a puntualizar pues requisitos comunes para hacer como un resumen ya pues de toda esta información que le hemos compartido a la gente que va a ver, a escuchar nuestro podcast, y que tengan pues conocimiento específico de requisitos comunes de los 5 arraigos.
Como bien has resumido de estos 5 arraigos, las similitudes que podemos concluir de todos ellos es que la persona extranjera va a poder pedir un permiso de residencia a los 2 años. Solo se va a exigir un periodo de permanencia de irregularidad de 2 años, a excepción del arraigo familiar en los que no se exige tiempo mínimo, ¿no? En cuanto también a otras similitudes, todos los permisos de arraigo van a ser por 1 año y luego la renovación, si autorizan a trabajar, van a ser por 4 años. Entonces es algo muy bueno para aquellos extranjeros que estén renovando. Y en muchos casos, después de esta renovación, los latinoamericanos podrán solicitar su nacionalidad a partir de los 2 años, ¿no?, de residencia. Por otra parte, se van a incluir la existencia de antecedentes policiales como un elemento negativo, pues, para rechazar este tipo de solicitudes. No nos engañemos, esto ya lo viene haciendo la Oficina de Extranjería, pero recurriendo judicialmente se pueden ganar estos casos, ¿no?, solamente por la mera tenencia de antecedentes policiales, dado que la ley solamente exige la carencia de antecedentes penales. Y por último, creo que no nos podemos ir de aquí sin explicar antes lo que son o cómo afecta a todos los solicitantes de asilo. Para las personas que están en situación irregular, todo muy bien, pero para los solicitantes de asilo no va a contar dos hechos muy concretos. Uno, hay que estar en situación irregular para solicitar todos aquellos, por lo tanto, la situación de asilo es incompatible totalmente con cualquiera de estos arraigos. Y por otra parte, el tiempo de que estés como solicitante de asilo no va a contar como permanencia de los 2 años para pedir estos arraigos. Bien, entonces en conclusión, Hamza, nos mencionas, los solicitantes de asilo específicamente no aplicarán para este tipo de permisos de residencia. En principio no, a no ser que tenga una resolución firme, denegatoria o de renuncia, no van a poder solicitar un permiso de residencia. ¿Por qué? Porque entienden que desde la Oficina de Extranjería se entiende que no están en situación irregular y por lo tanto no pueden pedir este permiso. Y en este caso, si el tiempo no les vale, ¿qué hacemos con estas personas? Si residen en España pero no les cuenta pues este tiempo, de alguna manera se están excluyendo, ¿no? No se entiende, la verdad, a mí me parece discriminatorio incluso, ¿no?, el hecho de que personas que han estado aquí, que tienen que luego requerir, o si para los permisos de residencia se requiere 2 años de permanencia en España, ¿cómo es posible que una persona que ha sido solicitante de asilo pues no se le cuente ese tiempo de permanencia? Yo creo que es una contravención y vulnera la Convención de Ginebra, los derechos humanos, de que una persona que llega a un tercer país pueda solicitar protección de ese país, ¿no?, para no retornar al suyo propio. Entonces, si no se le está contando este tiempo de asilo, yo creo que al final lo que se está haciendo es disuadir a las personas para que soliciten un derecho, ¿no?, que tienen, que es el de pedir asilo. No obstante, así están las normas y entonces para todas aquellas personas que no crean que encajan dentro del Estatuto de Refugiado, ¿no?, o dentro de la protección internacional, y voy a concretar, o incluso razones humanitarias como son los venezolanos, no es una recomendación como tal, pero sí les diría que si no lo tienen claro y quieren quedarse en España o ya están en España, que no soliciten ese asilo y puedan llegar, si no a los 2 años, pues para pedir estos arraigos, arraigo sociolaboral, arraigo socioformativo, arraigo social. Porque en este caso, ¿cómo queda el tema de las denegaciones, los recursos y demás? Sí, está habiendo un problema porque ya desde hoy mismo, ¿no?, desde todo este año 2024, se están aplicando lo que es una sentencia del 2024, ¿no?, de enero, del Tribunal Supremo, en la que se decían que los solicitantes de asilo estaban como una situación de mera tolerancia. No situación de permiso de residencia, no situación de estancia, sino de mera tolerancia. Entonces eso hizo que se distinguieran tres estatus, ¿no?, migratorios, y por lo tanto que las personas que estaban con un estatus de mera tolerancia pues no pudiesen acceder. Por ello, además, es incompatible, ¿no?, el hecho de ser solicitante de asilo de protección internacional con el hecho de pedir un permiso de residencia. Hoy mismo, antes de la reforma, ya se están denegando ciertos permisos por este hecho. Entonces, a todas estas personas que antes de la reforma ya cumplan con los 3 años, por ejemplo, para pedir el arraigo social, pues yo les recomendaría a lo mejor que pudiesen desistir, o que una vez denegado pues no presenten esos recursos y puedan acceder a un permiso de residencia y trabajo si cuentan con los requisitos para ello. Claro, luego esperar a cumplir ese tiempo para poder aplicar al otro, aunque ya has vivido muchos años aquí en España. Bueno, ya hablamos pues de todas estas situaciones, de los cambios generales, pero para todas estas personas que de alguna u otra manera pues quedan ahí a la deriva, el gobierno habrá planificado pues algunas opciones, ¿no? Algunas situaciones que puedan buscar una solución para pues este tipo de personas que están todavía a la espera. Se ha contemplado una disposición transitoria quinta en este reglamento en los que se abre un periodo transitorio de 1 año para todos aquellos solicitantes de asilo, ¿no?, de protección internacional, en los que los únicos requisitos no se les va a exigir los 2 años de permanencia como al resto de personas, sino que tienen que estar, por supuesto, se les tiene que haber denegado o desistido del asilo
y tienen que estar como mínimo en 6 meses en situación irregular, ¿de acuerdo? Pero solamente durante un año, aunque es posible que luego el Consejo de Ministros lo prorrogue por más tiempo, pero digamos que la solución para todos aquellos solicitantes de asilo que ya lo hayan solicitado y que digamos que es un poquito tarde, ¿no? Pues la opción consiste en que tienen que pasar 6 meses en situación irregular, ¿de acuerdo? Y después poder obtener cualquiera de estos arraigos, sin cumplir, como digo, los requisitos o el requisito de permanencia de 2 años. Pues a nivel de todo lo que tú en extranjería pues tienes experiencia, marca un antes y un después, no solo para solicitantes de asilo, sino en general para los extranjeros y también pues para la sociedad española en general, lo que decíamos, que esto afecta a extranjeros, españoles, empresas y demás. Opinión general, resumen de la nueva reforma para lo que se espera en 2025. Podemos concluir en que es una buena reforma, todo lo que atañe, ¿no?, a los extranjeros y en los que España pues realmente se preocupe por su integración, yo creo que es bueno, ¿de acuerdo? Hay una ventaja significativa que es respecto a la posibilidad de poder regularizarse 2 años. A veces 3 años se hace mucho, ¿no?, para una persona que tiene que estar aquí, ¿no?, evitando la policía, sin poder viajar a su país, trabajando de forma clandestina. Entonces todo esto, yo creo que todo lo que sea minimizar estos tiempos de permanencia, ¿no?, en situación irregular, pues yo creo que es bueno, ¿eh? Pero hay una desventaja principal, que es para los solicitantes de asilo, en los que yo creo que se ha limitado, yo creo que arbitrariamente, el hecho de que se excluyan, pues no, para este tiempo de permanencia. Yo entiendo que el asilo desde hace años está colapsado, ¿no?, todo lo que es la oficina, pero y que a lo mejor muchos extranjeros o algunos extranjeros pueden solicitarlo de forma instrumental, ¿no?, pues para conseguir un permiso de residencia y estar de alguna forma regular, ¿no?, hasta que se cumplan el tiempo de permanencia. Pero yo creo que esa no es la forma. Si hacen falta esta posibilidad, pues que se hubieran aumentado recursos, ¿no?, para el asilo, para el Ministerio del Interior, pero bueno, siendo así, tenemos esta nueva reforma, la gente por lo menos tiene más seguridad jurídica de saber a lo que se puede atener. Y bueno, respecto a todos los familiares españoles y con respecto a las renovaciones, pues yo creo que también hay ventajas porque se han ampliado los periodos de renovación, aunque ya se habían adelantado con la anterior reforma del 2022. Y en cuanto a los familiares españoles, pues yo creo que también va a haber un cambio significativo, porque los propios familiares de españoles van a poder solicitarlo desde España para sus familiares que están en el país de origen. De esa forma nos evitamos también denegaciones arbitrarias de muchos consulados que yo creo que no están ni siquiera a respetar la ley española, ¿no?, para que conceder ciertos visados que yo creo que las personas tienen derecho. Aunque sí que se hubiese mencionado al inicio, pero no obstante es importante recalcarlo. ¿Cuándo entra en vigor la nueva reforma de la Ley de Extranjería? Hemos dicho 2025, pero puntualizamos fechas. La entrada en vigor del nuevo reglamento será el 20 de mayo de 2025, que son los 6 meses posteriores a la publicación en el BOE de esta nueva reforma. ¿Qué pasa con aquellos solicitantes que de momento están en trámite, nuevos solicitantes o las personas que hasta mayo o después de esa fecha pues van a aplicar a sus permisos de residencia? Es una pregunta interesante. De hecho, ya la propia Dirección General de Migraciones ha emitido una instrucción en la que se dice cómo se van a resolver, ¿no?, esos expedientes. Todas las solicitudes presentadas antes de mayo de 2025, ¿de acuerdo?, pues se resolverán conforme a la ley vigente, a la ley que tenemos actualmente antes de la reforma, ¿no? Respecto a las solicitudes que se hayan presentado después de la reforma, pues se resolverán conforme a los nuevos requisitos de la reforma. En cuanto a las solicitudes, esto es importante, este es el único paréntesis que podríamos poner, es respecto a las solicitudes que se hayan presentado antes de mayo de 2025, pero que se resuelvan después. Ya sabemos que las oficinas de extranjería pueden tardar muchos meses, ¿no?, y más en algunas provincias como Madrid o Barcelona. En este sentido, se resolverán conforme a la ley anterior, es decir, la ley que tenemos ahora mismo, pero tiene la posibilidad el extranjero de, si la ley es más favorable para él, la nueva, que yo creo que en algunos casos pues lo va a ser, pues puede solicitarlo, pero tiene que solicitarlo expresamente, y cumplir los requisitos para ello. Recomendaciones generales que le puedes pues indicar a los solicitantes, a los extranjeros que están pues un poco a la expectativa de estos cambios, y también pues en el caso de los asilos. Yo diría que extranjería es una materia tan cambiante y tan particular, tan casuística, ¿no?, que hay que ir caso por caso. Entonces mi recomendación siempre es que puedan ir a un abogado profesional, ¿no?, que no solamente hay abogados, en los que poder asesorarse sobre su situación particular y dentro de la propia situación que tienen, pues poder decidir de la manera
más conveniente, ¿no? Están bien los vídeos, están bien todas las publicaciones y consejos que se dan en redes sociales, pero al final yo creo que una buena asesoría evita bastantes inconvenientes y es una inversión de cara a medio o largo plazo para estas personas. En mi consulta, cuando vienen, pues no siempre doy una respuesta única para todos aquellos casos. Yo siempre intento preguntar, ¿no?, sobre cuál es la situación particular y cuáles son los objetivos que tiene, ¿no? Poder decidirlo yo. Y después de ahí les pongo cuál es el escenario, ¿no?, normativo actual, y en función de eso pues poder ya decidir y ayudarle, por supuesto, y asesorarle con respecto al seguimiento y la presentación de la residencia en su caso. Bueno, Hamza, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer episodio. Hay muchísima información que quisiéramos pues resumirles de alguna manera a todas las personas que van a ver este contenido, pero sin duda es muy importante pues tener en cuenta esos puntos claves de la nueva reforma. Efectivamente, ya la reforma ya está publicada, es lo que va a haber y es lo que ya hay, así que bueno, recomendaría a las personas que están interesadas y que tengan la necesidad de poder regularizarse, que se vayan asesorando. Ha sido un placer, la verdad, estar aquí, se me ha hecho el tiempo corto, pero bueno, esperemos que las personas hayan podido tener la información exacta y por lo menos veraz de todo lo que se ha dicho aquí de la reforma de extranjería. Y con esto concluimos en nuestro episodio de hoy y por supuesto en otro espacio hablaremos y ampliaremos más información sobre esta nueva reforma de la Ley de Extranjería, no sin antes invitarles a que estén pendientes de nuestras redes sociales, que se suscriban en nuestro canal de YouTube y que nos acompañen en un próximo episodio.